Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a El Doctor en Casa. Hola Vivi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Antonio, súper bien, con una súper sonrisa, con ganas de comenzar este programa, porque vamos a hablar de algo muy interesante. Vamos a hablar de implantes dentales y de unas técnicas, la técnica All on 4, 6 or 8. Okay, you understand? Yes, Okay. Thank you very much. Bueno, ahora sí, vamos a nuestra placa. Please, señor director. A través de los años, el diseño de los implantes, la superficie, el tipo de prótesis, los protocolos de la cirugía y la rehabilitación han ido evolucionando. El tratamiento con implantes dentales se realiza para la reposición desde una pieza dental hasta en pacientes desdentados totales. Para este último caso, se crearon las técnicas All on 4, 6, 8. Y para el efecto tenemos un invitado de lujo, Vivi. Él es un doctor, odontólogo, por supuesto, tiene maestría en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, en España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente. Experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay, Vivi. Así es, y está aquí con nosotros, él es el doctor César Blaires. ¿Qué tal, Doc? Bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vivi? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, qué gusto tenerte acá y poder hablar de algo tan importante como siempre hablamos de salud y de prevención acá en El Doctor en Casa. Y una manera de prevención es tener una salud bucal, es tener una buena salud bucal, es ir al odontólogo mínimo una vez al año y ahí el odontólogo te va a decir, bueno, te espero dentro de 6 meses o te encontré esto y vení más, ¿verdad? Efectivamente, las revisiones periódicas son fundamentales para garantizar primero que el tratamiento dure y para evitar que aparezca cualquier otro tipo de lesión, aparte de la caries. A nivel de implantes es para que no haya una infección de la encía o del hueso, que es la periimplantitis, y que pueda hacer fracasar el implante por no venir a revisiones, porque siempre el problema de encía, que es la mucositis, en los implantes avisa, sangra un poco la encía, se inflama, molesta, o sea, de la noche a la mañana no se puede tener un gran problema. Siempre hay unos síntomas leves que nos van avisando. Y doctor, y estas personas o la gente, la persona que de repente nos pasa, ¿verdad? Te cepillas los dientes y ves que sangró un poquitito. Y lo primero que uno piensa, ay, me cepillé muy fuerte o con mucha presión o el cepillo es muy duro. Pero usted ya nos dijo que no tenemos que pensar de esa manera. No. Si el paciente no hace su revisión constante, va a tener gingivitis sí o sí. Si por el contrario hace su revisión y en alguna parte específica solo le sangra, hay que volver a repetir el cepillado y ver si sigue sangrando, entonces ya hay que pedir cita porque hay una gingivitis localizada, es decir, una inflamación de la encía. Entonces eso se trata con una limpieza, muchas veces con ultrasonido y un pulverizador de bicarbonato, pero si no tratamos, después haría falta ya un curetaje, que es limpiar debajo de la encía, y si no ya una cirugía periodontal. Y eso es lo que tenemos que evitar. Claro. La cirugía periodontal ya es limpiar el hueso. Sí. Lo que tenemos que evitar es llegar hasta ese nivel. Importante ese dato, doctor, porque muchas veces las personas es como que subestiman esta situación o de repente van cambiando cremas dentales, sí, ¿no? Porque el marketing también ofrece eso, ¿no? Para evitar los sangrados, etcétera. La consulta es clave. Sí. Hay pastas que están hechas con ingredientes naturales, que se supone que es mejor, pero la revisión y el cepillado constante diario, mínimo 2 veces al día, es lo fundamental. Y después hay pacientes que tienen tendencia también a tener más placa bacteriana o más formación de sarro, y aunque tienen una higiene muy buena, tienen que hacerse su limpieza de forma más recurrente. Por ejemplo, hay pacientes cada 6 meses. Yo tengo varios pacientes que tienen que venir cada 3 meses porque acumulan mucho sarro y como sé que vienen, sé que tienen higiene, pero si no, parece que realmente llevan años sin venir. Es que, doctor, yo llegué a la conclusión de que por más que uno se súper limpie los dientes y te cepilles, nunca puedes limpiar del todo como si tenés un irrigador, sí, por ejemplo, que es genial porque vos
te terminás de cepillar y ya está reluciente, te pasas la lengua, parece que no hay nada. Pasás el irrigador, ¡prim!, sale siempre una cosita, o sea que quedó ahí escondidito. Siempre sale porque el irrigador es un aparato que se pone agua, se llena, se presiona el botón y siempre con la punta hacia el paciente, y el objetivo es justamente pasar esta zona donde uno no va a llegar con el cepillo, o si es una prótesis, con más razón, ir pulverizando, y con ese agua a presión va a hacer una limpieza perfecta. Por donde nacen los dientes, Por donde ¿verdad? nacen los dientes. En este caso sería una prótesis, pero vamos a suponer que sean los dientes naturales. Pues hacemos lo mismo, iríamos a hacer como un dibujito aquí, vamos recorriendo. Hay que tocar la encía, no es separar, no hay que tener miedo de tocar la encía, ir pasando, haciendo el dibujito y se va limpiando. Y si sangra es porque hay acumulación de placa bacteriana. Y hay que pasar de vuelta. Hay que volver a cepillarse y después pasar otra vez el irrigador. Y si sigue sangrando ya hay que pedir cita. Claro, claro. Clarísimo. Bueno, pero es importante resaltar eso, porque una cosa es cepillarte los dientes después de cada comida, como mínimo, ¿verdad? Pero cómo uno se cepilla también, porque muchas veces estás apurado, hace así, te vas corriendo y te olvidaste de cepillar bien la ahí parte atrás, de atrás, ¿verdad? que casi siempre es la que no se olvida, la parte de atrás. Pero bueno, lo importante es tener un cuidado mínimo con el paciente, desayuno y cena. Muchas veces el almuerzo está uno en la calle, uno se mueve y se te olvida, pero el desayuno y la cena, ser estricto, y el irrigador es fundamental que lo tenga. Es una inversión, o sea, es una inversión porque te va a ahorrar muchos problemas de caries, de encía, un montón de problemas. Y tiene por ejemplo, el irrigador este portátil tiene un coste de 280.000 guaraníes aproximadamente. Pero es una inversión muy buena porque te ahorra muchísimo dinero. Claro, claro. Merece la pena. Por supuesto. Bueno, creo que tenemos que hacer un corte, pero después yo quería que usted, antes de hablar de los implantes dentales, nos explique por qué hay gente que tiene más placa bacteriana, más sarro, y otra gente que no, que come diferente, qué es lo que pasa, pero después. Así es, vamos a este primer corte, pero a la vuelta tenemos más El Doctor en Casa. Estamos de vuelta aquí en El Doctor en Casa. Les recuerdo que todos los programas del Doctor en Casa los pueden volver a ver en el canal de YouTube de Multimedios Alicante. Bueno, doctor, quedó una pregunta pendiente del bloque anterior. ¿Por qué hay personas que tienen más sarro que otras? Bien, hay una cuestión primero, sería la alimentación puede influir, pero sobre todo lo que influye es el tipo de saliva. Hay dos tipos de saliva. Saliva mucosa, que es más pastosa, es como más seca, más difícil de tragar, como que es espesa. Y la serosa, que es más fluida. El que tiene la saliva mucosa va a tener más sarro, va a formarse más sarro, tiene que cepillarse mejor. Pero como digo, hay veces que el paciente tiene una higiene muy buena y así todo sigue teniendo más formación de sarro en las zonas principales donde están las glándulas salivarias, que sería en la parte inferior. Tenemos aquí la sublingual, que es donde se suele acumular muchísimo. Aquí es donde más siempre tenemos sarro. Aquí abajo. Cierto, ahí adelante. Y aquí a los lados, que está la parótida, que tenemos aquí, la derecha y la izquierda. Esas son las zonas donde más se suele acumular el sarro. Aquí, en el cuello de los dientes, se acumula. Está en esta posición y en la parte inferior, como ya dijimos. ¿Por qué? Porque ahí sale el chorro de la glándula, entonces va directa a esa zona. Aquí, donde hay una retracción gingival, es decir, la encía se retrae, pierde altura en esta parte, como sería parecido a lo que ocurre en este modelo, en este cuello, pero por detrás. ¿Por qué? Porque se va acumulando sarro, el paciente no acude, el sarro se pega primero al diente en la parte media y después se pega a la encía. Entonces va haciendo que la encía se vaya bajando, va perdiendo, inclusive puede empezar ya a sangrar.
Primero la encía se baja y después, primero se baja la encía, se inflama y después el hueso. Y esa pérdida de hueso es irrecuperable. No hay ninguna técnica todavía a esta altura. Tenemos la técnica de regeneración ósea cuando colocamos un implante que funciona añadirle hueso particulado al hueso del paciente. En esta técnica se ha intentado hacer exactamente lo mismo y desaparece el hueso, o sea, no sirve, no se une, no existe una técnica todavía. Cuando el diente está ahí, cuando el diente no está así. Claro, perfecto. Muy importante eso que decís, doctor, porque... ¿Y la alimentación? Eso, claro, la alimentación influye bastante, de ello depende también la estimulación para mayor secreción de la saliva y lo de la higiene, ¿verdad, doctor? Cuanto menos uno se cepille, va a generar mayor secreción y con ello, lógicamente, mayor acumulación de sarro, ¿no? Sí. Y el tema de la saliva espesa, si uno toma mucha agua, por ejemplo, puede tener menos espesa va a tener menos espesa, sí, porque va a hacer que salga más efectivamente. Ese es también otro problema, que la gente normalmente no le gusta tomar agua. Sí. La gente dice, yo tomo mucha agua y tomo 2 vasos en el día. Dios mío. No tomo nada. O dice, tomo tereré. El tereré está demostrado que sí, te hidratas, pero no es igual como tomar un vaso parcialmente. de agua. Sí. Porque esa succión son traguitos que uno está dando. Realmente no estás tomando un vaso de agua. Sí. Ni siquiera un vaso estás tomando. Cierto. Entonces hay que tomar el vaso de agua completo y lo suyo tomar mínimo una jarra de agua al día. 1,5 litros, 2 litros es lo ideal. Lo ideal. Pero mínimo una jarra de agua. Entonces es la forma, digamos, de controlar qué cantidad está tomando. Perfecto. Bueno, aclarado el tema sarro y el tema por qué se forma y por qué algunas personas tienen salivas diferentes, ¿verdad? Más espesas, menos espesas y bueno, y eso tiene que ver con el sarro. Y ahora nos adentramos en nuestro tema principal del día de hoy. Así es, Vivi. Vamos ya a nuestro primer material que trata sobre esta técnica. Yo ya quiero saber, ¿no? Me interesa bastante. Técnica All on 4. Veamos. La técnica All on 4. Diseñada para desdentados totales. El concepto es poner 4 implantes, 2 anteriores en la zona de los caninos, en posición recta y paralelos entre sí, y 2 en la parte posterior, con inicio en la zona de los premolares y con término en la zona molar, con angulación de 45 grados para abarcar la mayor superficie ósea, a fin de soportar las cargas de la masticación. Vamos a mostrar lo que sería un All on 4, que es el modelo que se diseñó en el año 89 por el doctor Maló de Portugal. El objetivo era cómo resolvemos un caso en donde el paciente tiene pocos recursos económicos y también tiene poco hueso. Sí. Entonces, tiene poco recurso económico, poco hueso y muchos problemas. Y muchos problemas, exactamente. Entonces, la técnica de él son 4 implantes. Hasta ahí es fácil. Sí, pero aquí no se ve la angulación que tiene este implante. Estos 2 implantes van rectos y estos 2 implantes van angulados. Sí. Es decir, si colocamos el destornillador, vemos perfectamente que esto está recto, este también está recto, pero este entra con una angulación de 45 grados. Ya. Eso es lo que muchas veces no se cumple cuando te hacen una prótesis All on 4. Te colocan este implante en paralelo, no sirve. Eso siempre tiene que ser en diagonal. Sí, tiene que ser en angulación de 45 grados, porque si se fijan de lado, si nosotros seguimos la angulación, miren a dónde va a parar el implante. ¿Y qué pasa si se coloca de forma recta, doctor? Va a haber sobrecarga, porque si te fijas de lado, como te digo, el implante llega ahí hasta atrás prácticamente. Es decir, está hecho como si fuera que este implante hace el papel de 2 implantes. Claro. Entonces el All on 4 realmente es un All on 6, porque el implante tiene que estar angulado para compensar la sobrecarga que va a quedar aquí atrás. Porque si se fijan, esto queda muy largo atrás en el aire, sin tornillo. Entonces esto se llama cantilever. Al estar el cantilever o en bandera siendo tan largo, lo máximo que se recomienda es un diente. Aquí tenemos 3. Al haber tanta tensión, ese implante, ese tornillo se va a romper. ¿Se va a aflojar o se va a romper?
Por eso tiene que estar en 45 grados. Y eso es lo que muchas veces no se hace y empezamos con el aflojamiento del tornillo constante. Que el paciente Bueno, va a pero hacer lo la aprieta, correcto es hacer en 45 en 45 grados. grados. Ya está, Tiene esa que es la ser- técnica. Tiene que ser en 45 Sí. grados. Pero es una técnica, yo por ejemplo ya no uso esta técnica. Se sigue usando, es una técnica que tiene amplia bibliografía, pero no tiene sentido hoy poner 4 pudiendo poner 6 o pudiendo poner 8, que es lo que vamos a explicar las ventajas también. Ya. Perfecto. Entonces aquí lo que hay que darse cuenta también es que esta prótesis es un poco aparatosa. Si se fijan aquí, Sí. tiene un reborde un poco ancho. Sí. Y está bien hecha, o sea, la técnica ideal, bien diseñada, perfecta, posición de implante ideal, pero aquí se te va a acumular comida seguro. Claro. Y después otra desventaja que tiene es que aquí tiene un reborde muy alto. Ah, sí. ¿Por qué tiene un reborde muy alto? Porque dentro tiene que llevar una barra metálica y dentro de la barra tienen que ir los pilares que se van a atornillar. Y entonces cambia la manera de hablar de la persona No- si tiene eso no así. tanto, No va a hablar no- todo de no- así. no tanto porque es realmente lo que es alto, no es ancho. Ah. Si estuviera así, igual. Ah, Si ah. bajara, igual. Ya. Pero sí es cierto que el paciente nota un bulto aquí, es un poco más incómodo. Pero aquí la cuestión es que se te va a meter comida y en esta técnica es recomendable cada 6 meses, una vez al año, desmontar y limpiar la prótesis, porque se suele acumular comida. Claro. Con esta técnica se suele Imagino, acumular. sí. Bueno, esa es la All on 4. Sí, Todo en 4. todo en cuatro. Quiere decir eso. Perfecto. Bueno. Y eso es en el año 80 y En el año 99. 89. 99. Ah, 99. 99. 1999. Sí. ya. En Portugal se diseñó. Entonces, la ventaja de esta técnica es, no hay injerto, no hace falta injerto. O sea, el paciente no tiene hueso aquí atrás, no tiene nada. Entonces, no le hacemos una elevación de seno, que también tiene su coste. No le ponemos un injerto, que también tiene su coste. Sino que con 4 implantes conseguimos resolver el problema. Esta técnica tiene una efectividad de 10, 15, 20 años. O sea, el implante dura muchísimo, haciendo con la angulación de 45 grados los implantes posteriores. Y los 2 implantes de canino que estén rectos. Hay gente que los implantes de canino también los angula, crea también una sobrecarga en la zona anterior. Tiene su diseño por eso, porque es como un trípode. Ese es el objetivo. Perfecto. Bueno, súper claro. Esta es la técnica All on 4. Sí. Y ahora nosotros hacemos un pequeño corte, volvemos enseguida, seguimos hablando de implantes dentales. Seguimos en El Doctor en Casa aprendiendo bastante y por supuesto cómo cuidar la dentadura, la higiene bucal que es fundamental y por supuesto si hay algún problema de dentición, la consulta y la solución, ¿verdad, Vivi? Así es. Y ahora vamos a ver este material, por favor, que explica las ventajas y las desventajas de esta técnica que estamos hablando. Ventaja y desventaja de la técnica All on 4. La ventaja es el costo económico porque los materiales son más baratos. La principal desventaja es que al tener un reborde por fuera, produce una acumulación de alimentos difícil de eliminar, que requerirá de constantes remociones de la prótesis que es atornillada. Ya me adelanté y expliqué todo. Sí. Pero bueno, en definitiva, es así. Ventajas de la prótesis, que es barata. La técnica es, en teoría, más sencilla, pero no es tan sencilla. Hay que tener experiencia, sí, Obvio. porque parece que son 4 y 4 ponemos en un momento. Pero como digo, no se suele hacer la técnica correctamente y después vienen las complicaciones. La principal es aflojamiento de tornillo y muchas veces rotura del tornillo y hay veces que no se puede quitar el tornillo, con lo cual la prótesis no sirve y entonces tenemos que explantar el implante, colocar el otro implante y ya no sirve la prótesis tampoco porque no entra, no encaja. Pero tiene que ser exacto, a medida.
Después, como decía, el reborde es alto. El reborde es alto. Todo el reborde es muy alto. Entonces hay acumulación de comida. Es complicado por el mismo diseño de la prótesis. Pero volvemos a lo mismo. La ventaja que tenemos es que con 4 implantes hemos resuelto un caso que no tenía ni un diente. Iba a ser complejo de resolver, claro, porque teníamos que colocarle injerto, teníamos que hacer otro tipo de técnica. Sin embargo, aquí con 4 hemos resuelto. Como ¿esto siempre, es solo para cuando la persona no tiene ningún diente? Claro, siempre la técnica que vamos a hablar ahí, All-on 468, es cuando no hay nada. Ya. Si te falta un diente, se coloca en el lugar, implante. claro. Ahora, doctor, también dijo que cada tanto hay que ¿cómo se dice? Desatornillar. Sacar el tornillo, Sí, no me sale la sí, palabra. desatornillar. Y eso es muy engorroso, o sea, No. está duro, está, qué sé yo, Sí. o se saca fácil. No, ven aquí, si se fijan, hay 4 agujeritos, Sí. que se le llama chimenea, que Sí. es por donde pasa el tornillo. Ajá. A la hora de colocar los tornillos, no se puede atornillar un tornillo a fondo. Se coloca, por ejemplo, el canino, después vamos al molar, después vamos al otro canino y después vamos al molar. Se hace como en cruz y se va atornillando poco a poco. Sí. Para que todos los tornillos, si no, uno se va a levantar. aunque Claro, esté. claro. Si el apriete final o el apriete medio del tornillo ya entra con fricción y tenemos que apretar mucho, esa prótesis va a dar problemas. O sea, tiene que entrar siempre sin fricción. La prótesis tiene que ajustar así, sin fricción. No puede hacer clac ni un lado primero que el otro. Y el tornillo también tiene que entrar sin fricción. Después esta chimenea se tapa con un composite, se pone teflón quirúrgico para evitar justamente que con el mismo composite podamos obstruir la cabeza del tornillo, y el teflón quirúrgico sirve también de aislamiento para que no entre ningún tipo de bacteria. Y después se coloca el composite. Cuando hay que aflojar, se usa una fresa, se quita el composite y el teflón quirúrgico va a servir de freno. Cuando lleguemos, sacamos el teflón y después podemos aflojar la prótesis y volver a apretar. Y cuando haces eso, cuando el odontólogo hace eso, Sí. ¿es así que tiene que hacer mucha fuerza o cómo es? No, para eso tenemos destornilladores, que este sería. Muchas veces con el mismo destornillador podemos quitar, pero cuando se coloca un tipo de prótesis normalmente no sale. Para eso tenemos una carraca dinamométrica. Esa ¿Una qué? carraca dinamométrica es como una llavecita Sí. que tiene un límite de 30 newtons de presión. Es decir, Sí. no podés apretar todo lo que Claro, quieras. eso. Llega un momento que hace clac. Entonces, con esa misma aflojamos y después ya seguimos con el destornillador y quitamos. Y al apretar lo mismo, primero apretamos con la Es mano. como cuando uno cambia las ruedas del auto. Parecido. ¿Verdad? Pero chiquitito todo. ¿Vieron muy que yo sé cambiar? todo muy chiquitito. Y aquí apretamos y después con la carraca hacemos el Ya. apriete final. Y cuando llega a 30 newtons la carraca se dobla. Entonces sabemos que no apretamos de más ni de menos. Porque hay otra carraca que es sin fin. Yo voy a apretar, por romper el tornillo, por romper de todo. Sí. Y hay cirugía únicamente, ¿verdad, doctor? Si es que queda el tornillo. ¿O cómo? No, hay unas técnicas para quitar el tornillo, hay instrumental para quitar el tornillo, pero hay veces que no sale el resto del tornillo. Entonces ya ahí tenemos que explantar el implante. O sea, el implante integrado, por culpa de que no se hizo bien el ajuste protésico, puede hacer fracasar o sea, tener que explantar el implante. Hacer una cirugía que no tiene sentido. Wow. Por eso a la hora de colocar este tipo de prótesis tiene su complicación por la angulación de los implantes. Claro, Entonces, la complicación es si el profesional no tiene experiencia. y el laboratorio. ¿Y cómo Exactamente. adquiere experiencia Ese es el haciendo problema. únicamente? O sea, Claro. Y el problema aquí son dos partes. Primero el profesional y el protésico también, porque esto hay que hacer, requiere muchas pruebas. Pruebas de estructura, pruebas de ajuste. Muchas veces se ajusta, no entra, hay que cortar el metal, volver a soldar. O sea, tiene una serie. Y como digo, no solo el ajuste de la posición tiene que ser correcto, sino el ajuste del tornillo. Claro. Si el tornillo entra con fricción, algo está mal. ¿Y por qué suele pasar eso? Porque se usan muchas veces materiales tipo plástico. No se usa el material de titanio que viene de fábrica, que es más caro. Lo que pasa es Que es más caro. Sí. Es también una, no sé si es una lotería la palabra, pero uno tiene que buscar un buen profesional porque
como paciente, vos y yo, Sí. Daney, ¿qué vamos a ver si es titanio, si es un alambrecito, si es un No, qué sé yo qué, totalmente. que nos ponen, puede ¿verdad? ser. Uno va por eso, busca un profesional que esté en la lista de los profesionales odontólogos especializados por el Ministerio de Salud, Sí. ¿verdad? Entonces se ve ahí y ahí por lo menos ya tenés más seguridad de que no te van a poner cualquier cosa. Espero. No, Sí. por supuesto. Imagínate todo el problema que te puede ocasionar eso. Y bueno, y tenemos más materiales. Dale. Yo quiero saber cómo se confecciona, por ejemplo, la prótesis. De eso trata el video. Vamos a ver. Confección de la prótesis en la técnica All-on-4. Requiere de una cubeta abierta previamente perforada, con pilares externos que sobrepasan la cubeta, para acceder a los tornillos de la prótesis al destornillarla. En la confección de la prótesis, el inconveniente es la fabricación de la estructura metálica, que se debe ajustar sin fricción al apretar los tornillos, lo que muchas veces requiere de varias pruebas y ajustes. Esta no es una cubeta en sí, pero es de cirugía guiada, pero sirve para entender cómo tiene que estar. O sea, la cubeta se tiene que perforar dónde iría cada implante para que a la hora de colocar la silicona, esa silicona ajuste hasta el pilar, se endurece, con lo cual el paciente está con la boca así, Sí. y ahí hay que aflojar el tornillo, los 4 tornillos, y sacar toda lo que es la cubeta con la silicona y los pilares dentro a su vez. O sea, es bastante complejo de tomar la medida, no es tan sencillo. Ahora con la era digital se puede escanear, pero así todo tiene su complejidad, porque tenemos unos pilares que tienen que encajar con la estructura. Entonces, fabricación de la estructura, tomar la impresión. Entonces, ese paso es el más importante para que después no haya ningún tipo de fallo. En el ajuste, ni en el tornillo, ni en la estructura, ni en nada. Y es bastante fácil que parezca que está todo bien y a la hora de colocar no entra por ningún lado. No entra. Claro. Viene en el laboratorio súper bien y ahora cuando uno mete, está así, está así, ¿Y está de así. qué material es la prótesis? doctor? El metal que lleva es cromo cobalto y lo que lleva por fuera es resina acrílica con dientes de tablilla que se llama, que son dientes que vienen ya prefabricados. Uno elige el color y el ¿Es tamaño. el mismo material lo que se ve ahí de encía que de diente? El mismo material. Resina son los dos. Resina. Resina acrílica sería ese el material. Queda muy natural, ¿verdad? Súper natural, no se Sí. nota. Yo ahí mirando, eso por lo menos parece. De hecho, muy- la resina, la sonrisa, cuando uno tiene la sonrisa muy alta, sonrisa gingival, enmascara muy bien esa sonrisa Claro. porque se pueden subir los dientes. Ya. Como tiene la zona rosa, se puede, funciona muy bien para esos casos y para casos donde el paciente tampoco económicamente puede, pues se puede usar este tipo de material. Claro. Así es. Bueno, por eso es lo que yo le decía, hay solución para todo. Sí. La cuestión es que uno tiene que buscar tener una linda sonrisa, o sea, primero salud bucal y después que tu sonrisa, pero la sonrisa es la carta de presentación cuando uno le conoces a alguien y te habla y aunque no le mires la boca, te llama la atención si tiene una linda sonrisa, si tiene unos dientes bien alineados, qué sé yo. Y también te llama la atención cuando es como que está descuidado, te da esa impresión, Sí, ¿verdad? sí. De descuido, si tiene los dientes que no están o bien blancos o hay alguno torcido o lo que sea, es una impresión que da, ¿verdad? Y al final la impresión es importante y también revela mucho de las personas. Sí, habla mucho de aspectos internos de la personalidad. Así mismo. Cómo la persona se cuida, si le importa la imagen, si le importa el aspecto que da o lo que transmite. Claro. Porque también muchas veces, no solo el corte de pelo, la barba, en fin, en los hombres, en las mujeres también, pero se ve que si la persona se preocupa por su imagen. Sí. Y es transmitir también un poco de seguridad porque uno va dejado, parece que como Sí. que no cuadra o la profesión o lo que hace con lo que transmite, Sí, ¿no? sí, es tan importante eso. Y yo creo que ahora en nuestro país la gente está entendiendo y dándose cuenta de esta realidad.
Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos hace añísimos. Vos le mirás y todito tiene sus dientitos blancos ahí, porque eso es así, es como, no sé, no pueden salir a la calle si no tienen les da cosita tener los dientes que no estén bien. Todos se ponen bracket. Sí, Bracket y después se hacen blanqueamiento. Se cuida mucho. Ahora también está pasando eso, gracias a Dios, en nuestro país, porque no es solamente la parte de imagen que hablábamos, sino que eso significa salud, eso significa cuidado. Eso significa que la persona se preocupa y es responsable de sí misma. Y una persona que no es responsable de sí misma no puede ser responsable de otras personas o en algún trabajo o lo que sea, ¿verdad? Es muy importante eso. Esa palabra responsable es muy importante porque muchas veces el paciente viene sin ningún diente o con nada y después dice que el tratamiento tiene un coste alto. Claro, pero es que tu responsabilidad es cómo llegaste hasta ahí. Claro, ¿Cómo llegaste hasta ahí? O sea, es tan fácil lavarse los dientes 2 veces al día y acudir una vez al año al odontólogo y a una revisión. No te digo que vaya 6 meses, pero son pacientes que están totalmente dejados, no le importa, no se lavan, no se cuidan y lógicamente después el presupuesto va a ser más alto. No es lo mismo colocar un implante que hacer una rehabilitación de este tipo. Entonces el paciente también muchas veces le digo, tienes que asumir tu responsabilidad a partir de ahora también de los cuidados. Primero la inversión que hiciste en salud, en estética, y ahora tenés que venir a tus revisiones. Y los pacientes no vienen a revisiones. Solamente un 20% de nuestros pacientes vienen regularmente a sus revisiones. El 80% no vienen. Dios mío. Se inventan excusas, ahora no puedo, bueno, ya te llamo. Es que no se le da la importancia necesaria y eso es parte de la falta que tenemos de educación, de conocimiento, ¿verdad? De información, mejor dicho, de educación. Y quiero nada más que decir que mucha gente estará pensando, bueno, sí, es fácil decir para vos decir, porque eso es carísimo y la persona que apenas puede llegar a fin de mes con un sueldo mínimo o a lo mejor menos, no va a poder. O sea, yo quiero hacer un paréntesis y contar. Primero que el doctor Blaires hace en cuotas y hace un montón de cosas, o sea, acorde al bolsillo de la persona, porque me consta eso. Soy su paciente y también conozco a mucha gente y he derivado a muchas personas con diferentes bolsillos, ¿verdad? Más llenos, menos llenos. Pero también hay muchos lugares aquí de salud pública donde están los odontólogos que atienden. O sea, la cuestión es ir y cuidarse y después ver si va a ser, cuánto va a salir o no. Entonces, bueno, me puedo hacer esto o no me puedo hacer lo otro. Pero la salud, eso no tiene precio, eso es importante. Lo más importante es empezar con los niños. Así mismo. Hay que acostumbrarle al niño a lavarse los dientes. Hay niños que van, yo he atendido muchísimos niños, ya no atiendo, pero más de 5,000 niños he atendido en mi vida. Tengo mi lista y el niño que van con 2 años con 10 caries. O sea, el diente de leche totalmente destrozado. O sea, insalvable el diente de leche. Hay que dejarle ahí porque un diente de leche o con flemones de repetición. No se lava. Y cuando le duele, cuando llora, el chupete con miel. Dios mío. Claro, va a tener que les destroza, o sea, los hábitos de los padres destrozan a los dientes de los niños. Entonces, no si quieren, no le gusta lavarse los dientes. Esto no es cuestión de gustarle o no gustarle. Hay que crear ese hábito y esa necesidad. Los padres crean ese hábito, primero que te vean que vos te lavas. Si vos no te lavas, pues entonces a tu hijo no le vas a enseñar. Con el Exactamente, que te vean que vos te lavas y te va a preguntar, ¿qué está haciendo? ¿Por qué? Y vos le enseñás. Primero con el dedo, sino que es muy chico. Al principio se usan las gasitas y se le va quitando cuando no tienen dientes. Y a medida que va saliendo se le va cepillando. Hay cepillos especiales. Si el niño tiene ese cuidado, lo más normal es que llegue a los 18 años con pocas caries o sin ninguna carie. Eso es así. Y 2 veces, como digo yo, lo ideal después de cada comida, pero por lo menos lavate 2 veces al día. Es que no tendríamos lo que tener ni una caries, doctor, si uno tiene una buena higiene. Claro. Esa es la cuestión. Así es. Bueno, aplazados todos. Nos vamos al corte para cepillarnos. No, mentira. Para continuar hablando sobre este tema que es tan interesante, todo lo que nos estás diciendo, doctor. Así que breve corte, en instantes más el doctor en casa.
Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Nuestro tema de hoy, además de que siempre hablamos de salud bucal, nuestro tema de hoy es esta diferentes técnicas de implantes, de poner implantes dentales. Ya vimos la All on 4, todo en 4, que son 4 implantes. Y ahora tenemos otras. Así es, Vivi. Vamos a ver, ya que estamos, todo en 4, ahora todo en 6 y todo en 8. Veamos. Las técnicas All on 6 y All on 8 consisten en colocar 6 a 8 implantes para rehabilitar una arcada completa. Una de las ventajas es no tener que realizar la técnica compleja de colocación con precisión de 2 implantes con angulación de 45 grados, como en la técnica All on 4. Me ha recordado algo importante, eso es así. Porque muchas veces esa técnica de angulación tampoco se puede realizar, porque a veces tenemos casos peores todavía que ese, que literalmente solo tiene hueso en la parte anterior. Y entonces aquí no hay prácticamente hueso, no hay nada, y la colocación del implante angulado es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? O tenemos que hacer el injerto, o elevación de seno, o nos metemos aquí atrás que está la apófisis piteregoide, y ahí podemos colocar un implante largo de 15 milímetros y salvamos. Colocamos 6 delante, uno aquí y uno aquí. También podemos hacer. Lo que no se puede hacer, que hay pacientes que me dicen, y poneme 6 aquí o 4 aquí y aquí no me pongan nada. No se puede porque por sobrecarga van a fracasar los implantes. Tiene que haber un equilibrio de fuerzas. Entonces, en el caso de la técnica de 6, aquí tenemos 8. ¿Por qué se pasó de All on 4 a All on 6 y después a All on 8? Justamente porque se ve que 4 implantes es absurdo, o en este caso en la técnica All on 4 era una cuestión económica y resolvía el problema. Pero cuando no hay ese problema y tenemos que hacer la cirugía, como hay que hacerla, ¿por qué voy a poner 4 pudiendo poner 6? ¿Y por qué no pongo 8 directamente? Al colocar 8 tenemos un equilibrio de fuerzas, 4 aquí y 4 aquí. Y aquí también tenemos hueso. ¿Y por qué no colocamos aquí? Por una sencilla razón. Cuando nosotros colocamos implante aquí, esta prótesis ya no va a tener este grosor. Ya va a ser gorda aquí, parecida al All on 4. ¿Por qué? Claro. Porque si nosotros vemos por dentro, el implante tiene un espacio que tiene que rellenar dentro de la prótesis. Y este implante que nosotros usamos, que son monoblock, la cabeza es muy fina. El implante convencional con un pilar convencional no tiene nada que ver, es mucho más grande. Entonces con esto hacemos una prótesis que en la zona anterior, lo que dijiste antes, la sensación de hablar, muchas veces no es tanto hablar, pero sí es que tu lengua choca antes y tenés como un chicle pegado. A los pacientes se le avisa, hay casos que es inviable, no se puede hacer otra cosa, y se le avisa que va a tener esa posición un poquito más retrasada y se tiene que acostumbrar. Se acostumbra, se hace un ejercicio de logopeda, la R, la L, la S, comenzamos a repetir muchas veces, tragamos agua, en fin, vamos haciendo así para que la lengua se acostumbre a esa nueva posición. Claro. Pero por eso muchas veces nosotros hacemos este sistema así y el paciente no se queja de que aquí está ancho. Esa es una de las ventajas de colocar 8. 6 también se puede poner, no hay ningún problema. 6 también se puede poner, 3 aquí y 3 aquí, tendríamos el mismo resultado. Pero como digo yo, ya que nosotros hacemos un tratamiento que el objetivo es que le dure al paciente, no que a los 3, 5 años se le caiga todo y ahora venga otra vez. El objetivo es que le dure 10 años. Durándole 10 años se cumple ya el éxito en implantología oral, igual que las prótesis de cadera, de rodilla. Ahora ya hay un consenso inicial de que con 10 años ya se considera éxito. Lógicamente, si tenemos 8 implantes, pues poco probable que se le caigan los 8 implantes. Puede ser que algún implante fracase con el tiempo, aunque el paciente no venga a revisión, que es la principal causa del fracaso de estos implantes. Sobre todo cuando hablamos de 8, que hay una distribución muy buena de carga, es decir, cada implante recibe muy poca carga, no como el de 4 que recibe muchísima carga. Entonces es poco probable que fracase. Muy bien, y ahora vamos con este material que habla de otras ventajas de estas técnicas.
Otras ventajas de las técnicas All-on 6 y All-on 8. Ofrecen la garantía de que si fracasa algún implante, la prótesis puede seguir funcionando perfectamente. También se puede hacer una cirugía regenerativa sin tener que retirar la prótesis cementada. La utilización de estas técnicas es muy predecible, ya que hay que prever las complicaciones que se pueden presentar en el futuro. Si tenemos, sin embargo, la técnica de All-on 4 y tenemos uno de los implantes con infección, con preimplantitis, lo primero que tenemos que hacer es quitar la prótesis, Claro. porque va atornillada. Bien, hacemos la incisión para limpiar aquí y una vez que suturemos y limpiamos, la prótesis no se puede poner, está inflamado, está con puntos, ya no entra. Anga. Ese es uno de los problemas que tiene este sistema, porque va atornillado y muchas veces Claro. la unión. Ese es otro tema que nos habló. La prótesis atornillada, como hay una unión entre el pilar, o sea, en la prótesis, el pilar y el tornillo, hay tres partes, es más propenso a tener preimplantitis, una infección, porque hay una unión microscópica. Claro. Sin embargo, si nosotros usamos un implante monoblock, como lo que nosotros usamos, que no tiene uniones, y encima hacemos una prótesis cementada, que es la que nosotros usamos, pues lógicamente preimplantitis no va a haber porque no hay posibilidad de que entre ningún tipo de bacteria por ningún lado. ¿Qué puede pasar? Que la prótesis con el tiempo se descemente, como pasa con una corona metal cerámica o metal porcelana. Bueno, pues si pasa con los años, se limpia y se vuelve a cementar. No tiene por qué haber más O sea, se problemas. saca. Sí, Se saca, se limpia, ya. Sí. Esto pasa mucho, es raro que pase. Cuando una prótesis cementada completa se descementa rápido es porque hay puntos de contacto prematuros, el paciente puede ser que sea bruxista y no se le Eso te detectó. iba a preguntar, ¿qué pasa Sí. si el paciente es bruxista o apretador nocturno, Sí. que no bruxa, pero que Si es apretador, duerme si es así? apretador no hay tanto problema. El problema es el bruxista que hace el movimiento. O sea, Sí. ahí si hay un punto de contacto, o sea, cuando el paciente cierra, no choca, pero cuando bruxa sí. Entonces ahí hay un punto que hace que la prótesis haga presión y se puede ir aflojando y descementando. Esa es una de las causas. Otra de las causas es que, aunque nosotros veamos que la prótesis está bien ajustada, realmente no lo está. Puede ser en algún punto, en algún pilar, que haya un poco de aire. Entonces usamos teflón quirúrgico, comprobamos que haya una retención más sólida y volvemos a cementar. O sea, esas son las causas por las que se suele descementar de forma precoz. ¿Qué es lo habitual? Que esto dure 10 años, 15 años, no sé, y no tiene por qué descementarse. O sea, no es habitual que esto se esté despegando. Bueno, venía dentro de 3 meses, eso no es normal. ¿Cada cuánto uno tiene que ir a la revisión una vez que se pone prótesis? A los 6 meses la primera revisión y si el caso lo amerita, cada 6 meses va a tener que venir durante 2 años. Claro. Y después pasamos a una vez al año. O si el caso no es tan complejo, no necesita, la primera revisión a los 6 meses y después una vez al año. Claro, pero lo mismo, aunque tengas una prótesis, Sí. o tengas o sea, Sí. ¿me entiende, verdad? Sí, una lo que prótesis digo? completa de todo. Completa. No, es que, bueno, ya no tengo dientes, ya está todo ahí, Sí. no, es de verdad y, Sí. y no me pasa nada. O como me dijo un paciente, bueno, entonces no me tengo que lavar porque esto es titanio, esto ya... Dios mío, sí. Entonces, no, Sí. ahora tenés que Es la cuidar. ansía. Claro, tenés que cuidar porque el titanio sí es duro, pero las bacterias son el problema. Sí. Y esas bacterias, si nosotros no tenemos una barrera, ahí va a tener los mismos problemas que Sí. tuviste antes. Justamente eso quería preguntarte, doctor. ¿La mala higiene en qué afecta o puede afectar a las encías en una persona con la prótesis? Y va a fracasar. Primero va a tener una mucositis, que es la gingivitis de los dientes, o sea, se va a inflamar la encía. Sí. Y después va a tener una preimplantitis, que es la piorrea de los dientes, y van a fracasar los implantes. Pero como digo, hay síntomas previos. La encía se inflama, te sangra, te molesta, y el paciente muchas veces no viene. Y cuando viene, muchas veces perdió 5 espiras, 6 espiras. Si perdió 6 espiras, por ejemplo, de un implante, vamos a poner un implante ¿Qué para que quiere tenga. decir 6 espiras? Eso te voy a mostrar. A ver si es lo que pienso. La espira sería la rosca. Sí. La rosca. la ¿Y cómo roja. va a La rosca. perder? Es el hueso. Se va reabsorbiendo y queda Ya. expuesta la espira. Me expresé mal. No es que perdió la Ya, espira, ya. sino que queda expuesta. Entonces, vamos a suponer que se quedó y aquí. Perdió 1 o 2, eso no es nada.
Pero si ya perdió la mitad, ya el anclaje óseo está afectado. ¿Qué pasa? Cuando una prótesis así combinada con varios implantes, normalmente ese implante es salvable. Se hace una incisión, se abre, se limpia, se regenera y se sutura. No hace falta quitar la prótesis. O sea que el paciente se va otra vez con la prótesis donde estaba. No hace falta desmontar como el All-on-4 que va atornillado. Perfecto. Bueno, y ahora tenemos que hacer un pequeño corte y volvemos enseguida. Ya con los dientes cepillados, por supuesto. Ya último bloque de ustedes porque vamos a leer sus preguntas, ¿verdad, Vivi? Así mismo, señor director, vamos por favor con esta primera pregunta que dice lo siguiente. ¿Se puede utilizar las técnicas All-on-4, 6 o 8 si hay mucho hueso? Sí, si hay mucho hueso, es una maravilla. No hay problema. La técnica All-on-4, recuerden que se diseñó cuando había poco hueso. Ya. Entonces la otra es cuando hay hueso. Pero la 6 y la 8 es justamente cuando podemos hacer injertos y podemos colocar 6 o si no 8 implantes. Perfecto. Excelente. Tenemos otra pregunta de la gente y dice, ¿hay diferencia en el tiempo de recuperación si la técnica utilizada es All-on-4, 6 o 8? Ahí no va a marcar tanto el número de implantes, sino qué cirugía se hizo. Por ejemplo, un All-on-4 normalmente se recupera en 3 meses porque no se hace injerto ni nada, ninguna técnica compleja. O sea, se hace incisión, se localiza dónde se va a colocar el implante, inclusive ya como unas guías que vienen preparadas con la angulación para no cometer el error de no angular los implantes posteriores en la misma posición. Entonces es más difícil de equivocarse. Y si es 6 o si son 8 implantes, va a depender, como digo, no del número, sino de la técnica quirúrgica. Si hicimos una técnica compleja, va a estar un poquito más. Pero normalmente, aún haciendo injertos en bloque y colocando el implante, en 3 meses normalmente se ha terminado el caso. No hay por qué esperar 6 meses. Buenísimo. La siguiente consulta, por favor. A ver, ¿se puede aplicar las técnicas All-on-4, 6 o 8 en todos los pacientes? Sí, en todos los pacientes no hay ninguna contraindicación, no tiene por qué, se puede colocar. Pero como digo, siempre habrá que ver el caso. Hay casos que nosotros no podemos colocar más de 6 implantes porque el hueso no da. Aún haciendo injertos, nosotros tuvimos un caso que le puse 12 implantes. 12. 12, porque... Una docena. Sí, 12 porque le colocamos 8 y fracasaron los 8. Los 8 fracasaron. ¿Por qué fracasaron? El hueso muy malo, muy blando, venía con una piorrea muy agresiva, o sea, tenía todo en contra. Bueno, le colocamos el implante, hicimos regeneración. ¿Qué ganamos con eso? Tener más hueso. Ya. Después le colocamos 12 por precaución. No le falló ninguno, se quedó con los 12. Entonces, es así, o sea que el cuerpo humano hay veces tiene unos misterios y lo que tenemos que dar solución, como bien dice, no hay otra. Así mismo. Así es. Tenemos otra pregunta y dice, ¿la osteoporosis puede afectar a los implantes dentales? No necesariamente. Si el implante está puesto, está ya osteointegrado, no se va a resolver el hueso porque tenga osteoporosis. Si por el contrario vas a colocarte un implante, es cierto que la osteoporosis lo que se reduce es la calidad del hueso, sobre todo la trabécula es la que cambia. Nosotros el hueso medular, que es el hueso que está dentro, porque no tenemos el hueso cortical que es el de fuera, y el medular de dentro, ¿dónde va el implante? Ahí puede ser que tengamos un hueso que sea menos denso y puede propiciar que tal vez hay estudios que dicen que un 1% más de posibilidad de que fracase, pero directamente tener osteoporosis y no te pueden poner implante, no. Perfecto. Vamos con esta preguntita, por favor. ¿La calidad del hueso en la boca varía según la edad? Y varía según la edad, depende. No es lo mismo un desdentado joven que un desdentado con 60, 70 años. Y no es lo mismo, como muchos te digo, hay gente de 25, 30 años que tiene una calidad de hueso malísima para un implante o dos, y vemos un paciente con 60 años que tiene unos huesos que es durísimo. O sea, depende de la alimentación, depende de los hábitos, depende de hace cuánto tiempo que perdió la pieza.
cómo le hicieron la extracción. Cuando el otro día nos vino una señora con 40 años, no tenía ningún diente y no tenía nada de hueso. Y es porque a la hora de extraerle fracturaron todas las tablas óseas. Entonces, en vez de sacarle... O sea, eso quiere decir, le rompieron los dientes y después le sacaron. Sacaron el diente, pero el hueso, nosotros tenemos un alveolo. O sea, donde va cada diente se llama hueso alveolar. Sí, tenemos 4 paredes. Sí. No es lo mismo que yo haga una extracción suave y saque el diente, a que agarre y haga crack, entonces rompo el hueso. Me traigo de paso el bloque de hueso también. Entonces sacas el hueso el también. hueso alveolar y me saco el diente. ¿Qué pasa? Tengo ahí, no tengo nada, 2 milímetros de hueso. Entonces tenemos que hacer injerto, porque no hay. Claro. Entonces por eso digo que depende mucho de todo eso. Perfecto. Muy bien, Doc. Ahora quiero preguntarle entonces que nos dé las 5 ventajas de los implantes dentales en desdentados totales. Bueno, la primera sería que vuelve a haber una circulación sanguínea que antes no había al no tener la pieza. La segunda sería que no hay que tocar dientes adyacentes si hay para tallar, por ejemplo, y colocar una prótesis, sino que directamente resolvemos el problema de la pieza faltante. Otra también sería que siempre va a ser mejor colocar un implante que colocar una prótesis removible o colocar una prótesis múltiple, que también las hay, que puede ser fija, flexible, en fin. Otra opción del implante, que es biocompatible, el rechazo de implantes, o sea, pacientes que son alérgicos al titanio 0,000, o sea, es rarísimo. Hay en el mundo, pero es rarísima la persona que es alérgica al titanio. Y por último, que es un material que tiene más de 60 años en el mercado, o sea, está perfectamente estudiado y no tiene por qué tener. Ahora hay una corriente que están hablando que el implante produce cáncer. Es imposible porque es lo que le digo a la gente. Vamos a razonar. Toda la gente que se pone prótesis de cadera y de rodilla tendrían cáncer, claro, de rodilla y de cadera. Y no existe eso. Es el mismo material. El mismo material. Entonces ahí se desmonta. Eso es un mito. Perfecto. Impresionante realmente todo lo que aprendimos contigo hoy, doctor. Te agradecemos mucho acá la presencia, ¿verdad, Vivi? Increíble. Así mismo. Sí. Le agradecemos la presencia, su tiempo y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias como siempre. Así que nos vamos, Vivi, Sí, recordando señor. siempre que somos la repetición de las cosas que hacemos. Cuidemos la salud bucal para estar mejor. Así es, y nos encontramos, si Dios así lo permite, en el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. Fue una realización de Alicante.